La Casa Blanca reiteró este martes la oposición del presidente Donald Trump a cualquier intento de Israel de anexionar los territorios ocupados en Cisjordania. La declaración de Estados Unidos se produce un día antes de la reunión prevista para este miércoles entre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Donald Trump en Washington. Y llega después de que el gobierno israelí aprobara expandir su control sobre el territorio palestino de Cisjordania que ocupa desde 1967. Lo ha hecho mediante una serie de medidas que chocan con los acuerdos de Oslo en ámbitos de gestión de aguas y daños a sitios arqueológicos. El paquete de medidas también permite, entre otras cosas, que los colonos judíos compren libremente las tierras palestinas, algo que violaría además el protocolo de Hebrón de 1997, firmado entre Israel y la Autoridad Palestina, que establece que un 80% de la ciudad está bajo control palestino. Esta madre palestina vive en la Cisjordania ocupada por Israel. Está desempleada y se enfrenta a un desahucio. Es una de los 100.000 palestinos a los que Israel revocó el permiso de trabajo tras el ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre de 2023. Su esposo está en la cárcel por intentar cruzar ilegalmente a Israel para buscar trabajo. Mi vida después de la guerra se ha vuelto difícil. No tengo comida para alimentar a mis hijos. Se acuestan hambrientos por la noche. Antes de la guerra, muchos palestinos trabajaban en Israel, principalmente en los sectores de la construcción y los servicios. Ahora les cuesta conseguir trabajo incluso en tareas sencillas. Muchos recurren a pagar elevadas tasas por permisos en el mercado negro. Los rostros de estos trabajadores palestinos han sido ocultados por su seguridad. Las carreteras en los asentamientos se han complicado. Hay más controles. Y en cualquier momento nos pueden decir que nuestro trabajo allí ha terminado. Nuestro trabajo no tiene futuro. Nos enfrentamos a dificultades en términos de seguridad, ya sea en lo que respecta al transporte y las carreteras, o en cuanto a la presión del trabajo y de no saber qué futuro nos espera. Algunos también culpan a la autoridad palestina que gobierna parte de Cisjordania por no crear empleo. Los que trabajamos aquí sentimos una gran culpa por trabajar en los asentamientos israelíes, pero no tenemos alternativa. Empleadores israelíes como Rafael también sufren las consecuencias. Antes dependía de los trabajadores palestinos, ahora contrata mano de obra extranjera que cuesta más y conlleva barreras lingüísticas. Desde la guerra, en el momento en que se revocaron todas las licencias de los trabajadores palestinos, la situación se volvió difícil y se produjo un cuello de botella muy grande en la construcción, que pone a los contratistas en una situación muy complicada, con retrasos y demoras en la entrega de departamentos. Israel ocupó Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este hace casi 6 décadas. Los palestinos reclaman esos territorios para un futuro Estado. Israel afirma que no tiene ninguna obligación de permitir la entrada de palestinos para trabajar, alegando motivos de seguridad. Con pocas opciones legales, muchos palestinos arriesgan sus vidas cruzando de forma irregular, enfrentándose a arrestos o incluso a la muerte. La periodista Maya Siminovich se encuentra en Tel Aviv para ofrecernos más detalles de estas nuevas disposiciones del gobierno israelí. Maya, ¿qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué impacto tienen estas medidas y por qué han desatado tantas críticas internacionales? Hola, Javier. Bueno, han desatado tantas críticas internacionales y también locales porque tienen un gran impacto. Todas estas regulaciones que han sido aprobadas ahora, además no aprobadas de manera general por el Parlamento, por el Gabinete de Seguridad, sino por un comité muy específico que hace estas cosas de manera muy expeditiva, pues permite que se compren tierras de manera libre. Eso decía el propio comunicado de los ministros que lo promovían, que es Israel Katz de Defensa y el de Finanzas, Bezalel Smotrich. Decían que ahora los israelíes podrían comprar tierras en Cisjordania, ellos lo llaman Judea y Samaria, que es el término bíblico,
de la misma manera que compran en Tel Aviv o en otra ciudad israelí, de manera que están facultando a las personas para que compren de los palestinos empobrecidos, probablemente de diferentes maneras, como ha venido sucediendo en los últimos años. Lo que pasa es que en los últimos años los israelíes tenían que comprarlos a través de organizaciones o de terceros, era una cosa más compleja. En resumidas cuentas, lo que han hecho es facilitar que haya más compra de tierras y de terrenos, de casas, y también en los lugares muy problemáticos como en Hebrón o en la tumba de Raquel en Belén, que son lugares de peregrinación tanto de judíos como de musulmanes, también pasan a una autoridad israelí, de manera que se prevén más conflicto todavía. El pronunciamiento de Estados Unidos tras esta decisión, Maya, contra la anexión de Cisjordania es significativo, pero Washington no critica expresamente estas medidas del gobierno israelí. ¿Qué tanto peso puede tener este tema en particular en el encuentro previsto entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu? Desconocemos en realidad cómo va a salir Trump de estas cosas, pero él siempre ha dicho en los últimos tiempos, más bien no es siempre, porque ha tenido una posición errática con respecto a los asentamientos, que dijo que Israel no debería ocupar más Cisjordania y que no está en línea con lo que pretende y desea Estados Unidos. Y también dijo, en un tono así tranquilizador, Israel no va a hacer nada con Cisjordania. Eso por un lado. En las conversaciones que van a tener en Washington, seguramente esa no sea la prioridad ni para Netanyahu ni para Trump. La prioridad es Irán, en segundo plano Gaza, y los asentamientos es algo que continúa en Israel y existe desde pues eso, casi el principio de los tiempos de este país, con diferentes gobiernos de izquierda y de derecha. No ha habido ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, que no los haya promovido. Los de derecha mucho más, pero los de izquierda fueron incluso los que inauguraron esta tendencia. De manera que la oposición estadounidense pues es más bien simbólica por ahora, y no ha habido tampoco históricamente una oposición férrea a esto. Ha habido verbalmente sí, pero en hechos no. Salvo a lo mejor en los últimos tiempos sanciones económicas a algunos de estos colonos, pero ahí se ha quedado. Maya Siminovich, poniéndonos en contexto la política de Israel en torno a Cisjordania. Maya, muchísimas gracias por estas informaciones. Hasta una próxima ocasión.